La OTAN, también conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización político-militar que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Sus fundadores, en principio, fueron el Reino Unido, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Sin embargo, ellos no crearon la OTAN en sí, crearon el principio que fue llamado la Alianza Atlántica. Era también una alianza político-militar que estos países creaban en respuesta a la amenaza que les presentaba la Unión Soviética debido a su rápida expansión. La Alianza Atlántica fue creada en marzo de 1948. Entre 1947 y 1949 hubo dos sucesos muy importantes que ayudaron a crear la OTAN. El primero fue el bloqueo de Berlín por parte de la Unión Soviética y el segundo fue el golpe de Praga, que fue cuando Checoslovaquia se volvió parte de la Unión Soviética debido a que el Partido Comunista había llegado al poder. Después de estos sucesos, la Alianza Atlántica se da cuenta que necesita expandirse, necesita volverse más fuerte y crecer. Y entonces se sienta a negociar con Estados Unidos y Canadá y otros países europeos, como la Alemania Federal, Dinamarca, Finlandia, etc. Sin embargo, Estados Unidos al principio dice que él no va a entrar a la alianza porque en su constitución hay una ley que dice que no se pueden crear tratados militares en tiempos de paz. Sin embargo, como ya dijimos, debido a estos dos sucesos y debido a la rápida expansión de la Unión Soviética que Estados Unidos debía parar porque era su potencia contraria por el comunismo y todo eso, Estados Unidos decide entrar junto con Canadá. Es así como el 4 de abril de 1949 en Bruselas, en Bélgica, se firma la OTAN y se crea. Su primer secretario general fue el general Lord Tismay. Empezó el 4 de abril de 1952 y terminó el 16 de mayo de 1957. La OTAN empezó a crecer a partir de su fundación. En 1952 se unieron Grecia y Turquía, en 1955 la Alemania Federal, en 1982 España y además de esos diferentes países como Portugal y Polonia que se unieron más adelante. Uno de los grandes problemas de la OTAN fue Francia, debido a que Charles de Gaulle, el general que había controlado y dirigido a las tropas francesas después de la caída de Francia, las pocas tropas que quedaban, se quejó de que la OTAN estaba solo en manos del Reino Unido y Estados Unidos y que Francia no tenía participación. Y también pidió ayuda para Argelia porque en ese momento estaban en insurrección. Sin embargo, la OTAN no le prestó mucha atención y Charles de Gaulle junto con Francia empezaron a crear un ejército independiente con el cual tomaron ellos solitos la represalia contra la insurrección de Argelia y todo eso y empezaron a retirar tropas del Canal de la Mancha, negaron el acceso de armamento nuclear en Francia y por supuesto Estados Unidos, para evitar problemas internos, le concedió más poder a Francia y más protagonismo. Sin embargo, el ejército independiente que Gaulle había creado, ya estaba pues organizado y ya estaba en acción y todo eso. Entonces Francia, pues digamos, no formó muy seriamente, muy pegadamente parte de la OTAN como se lo harían Gran Bretaña y Estados Unidos. Sí fue un buen miembro, pero no estuvo tan comprometida como el Reino Unido y Estados Unidos. Ese ha sido uno de los mayores problemas internos que ha tenido la OTAN. El Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan de ayuda económica para la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. Fue propuesto por el secretario de Estado George Marshall el 5 de junio de 1947 en un discurso en la Universidad de Harvard. Por supuesto, este plan, además de la reconstrucción de Europa, tenía tres objetivos y eran principalmente evitar una guerra civil debido al hambre, a la desorganización, a la crisis humanitaria que en ese momento había en Europa y que la Unión Soviética aprovechara y tomar el control de la Europa occidental. Segundo, frenar el avance del comunismo. Y tercero, poner las bases económicas y sociales para poner gobiernos democráticos que perduraran después.
En París, el 12 de julio de 1947 se efectuó una cumbre para ver cómo será el Plan Marshall. La Unión Soviética fue invitada y Stalin, creyendo que el plan fracasaría y que todos esos países, que eran 17 en total, acudirían a él después de que el plan fracasara, envió a Molotov, quien era su ministro de Exteriores en ese momento. Sin embargo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia habían hecho una serie de condiciones que sabían que la Unión Soviética iba a negar porque iban en contra de su sistema político y económico. Una de ellas era que la ayuda fuera manejada por gente, por una persona, una entidad, no por el gobierno, lo cual está claramente en contra de los principios de la Unión Soviética. Entonces Molotov decide irse de París sin firmar nada del tratado y la Unión Soviética le ordena a sus estados satélites que tampoco lo acepten. Después de la cumbre de París, el borrador del plan es enviado al Congreso y allá se empieza a debatir sobre cuánto se debe enviar, si es bueno o no. Había oposición, por supuesto, entre ellos la más significativa era Robert A. Taft, quien decía que esa ayuda iba a polarizar el mundo entre oeste y este. Recordemos acá un punto clave y es que Estados Unidos invitó a la Unión Soviética no porque realmente quisiera ayudarla, sino porque sabían que si no la invitaban eso iba a ser un indicio muy grande de desconfianza mutua. Entonces la invitaron, pero igual hicieron condiciones que sabían que ella nunca aceptaría. Al final el plan fue aprobado. Primero se propusieron 22 mil millones de dólares. Truman lo redujo a 17 y al final se dijo que se enviarían 12.400 millones de dólares durante 4 años, pues, dados, esparcidos en 17 países, como por ejemplo Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, etc. Los pros del Plan Marshall, según varios expertos, fue que favoreció la unificación europea. Aparte, creó escuela como para manejar económicamente todo eso y eso también facilitó la unificación europea. Y que después de los 4 años del Plan Marshall hubo mucho crecimiento y mucha prosperidad en los 17 países a los cuales les llegó este plan. Sin embargo, muchas críticas que se le han hecho es que Estados Unidos con este plan ayudó mucho a su imperialismo. También decía que la reconstrucción europea sería pues con intereses hacia Estados Unidos y no intereses realmente humanitarios y que la ayuda que Estados Unidos prestó realmente no fue por ser amigable o por tener un sentido como de pesar y de ayudar, sino que lo hizo principalmente por evitar que el comunismo se expandiera por Europa. Doctrina Truman. La doctrina Truman es en principio el primer movimiento en contra del comunismo en Europa. Se llama así por el presidente Harry S. Truman, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953. El 12 de marzo de 1947, Truman en el Congreso dice que Estados Unidos debe dar apoyo a las personas libres que estén resistiendo a los intentos de dominio por minorías armadas, o sea, guerrillas, o por presiones exteriores. Claramente se refería a la influencia del comunismo ejercida por la Unión Soviética y por las guerrillas de Grecia comunistas en ese momento que querían tomar el poder. Este intento de las guerrillas comunistas en Grecia llegar al poder es conocido como la Guerra Civil Griega, que fue desde 1946 hasta 1949. Gran Bretaña en ese momento le anuncia a la Casa Blanca que no puede seguir manteniendo económicamente a Turquía y que no puede apoyar a Grecia en su lucha contra las guerrillas comunistas, no puede seguir apoyando al gobierno. Truman en ese momento dice que si estos dos países caen bajo el comunismo, habrá un efecto dominó en la zona y por lo tanto el comunismo sería aceptado en esa zona y es precisamente lo que Estados Unidos quiere hacer. Así que destina 400 millones de dólares para poder ayudar económicamente a Turquía y ayudar a Grecia en su guerra civil. Esto es considerado como
el primer golpe contra el comunismo, la primera resistencia que Estados Unidos le pone al comunismo después de la Segunda Guerra Mundial.